Hola, buenas tardes a todas y todas. Hoy arrancamos la segunda clase de la capacitación para el examen de ingreso al Poder Judicial. En el día de hoy me acompaña nuestra compañera Patricia Valenti, secretaria de la Departamental de Quilmes. Así que le vamos a dar una bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Patri. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por haber participado. Yo no tengo por qué decirles cuál es la función del sindicato. Ya mis compañeros se lo habrán ido diciendo a través de las clases. Bueno, esta es la última. Como siempre nosotros convocamos a compañeros que han hecho su carrera desde la mesa de entrada, como les va a tocar a ustedes cuando ingresen, y que han hecho su carrera así, pasando por todos los cargos para llegar a cargos de funcionario. Son los mejores de los nuestros, como digo yo, son los que están muy capacitados. Y bueno, nada, espero que hayan aprovechado. Es un esfuerzo que hacemos todos cada vez que hay examen. Anita en este caso se puso al hombro toda esta actividad, la ha llevado adelante muy bien, convocando a los docentes, con la cuestión de la tecnología que no nos es tan sencilla, pero bueno, muchas gracias, les deseo mucha suerte a todos, a todas. La justicia es un derecho para la sociedad y nosotros queremos a los mejores. Y los mejores tienen que ser ustedes, ¿sí? Que aprueben ese examen, que ingresen al Poder Judicial y que nos reemplacen a nosotros en algún momento. Gracias y bueno, a seguir. Así es. Bueno, en el día de hoy vamos a terminar con los temas de derecho, de acuerdo al material que se ha aportado desde la Corte Suprema para rendir este examen. Hoy vamos a ver lo que es derecho laboral, que va a comprender de la página 47 a la 56. Esto más que nada para que ustedes se ubiquen con todo el material y lo tengan a mano, porque los compañeros que hoy van a dar la clase van a seguir de acuerdo a lo que aporta el material. Si hay algún cambio se los van a ir diciendo para que ustedes puedan llevar bien el hilo de la clase. Y hoy nos acompañan dos compañeros, uno que bueno, hace poquito se nos fue a Lomas de Zamora, pero sigue siendo compañero y colega tanto del gremio como del Poder Judicial. Su nombre es Germán Balder, trabaja en un juzgado de trabajo de la localidad de Lomas de Zamora, como les decía, departamental más precisamente. Y después tenemos a nuestro compañero Mauro Caballín, que también trabaja en el juzgado laboral número 1 de Florencio Varela. Y bueno, con ellos van a tener esta clase, los van a ir guiando y como siempre les digo, tengan en cuenta, hoy la clase va a salir grabada porque estamos teniendo problemas con internet y no queremos que se corte en el medio, así que ni bien la terminemos la vamos a subir al canal de YouTube de AJB Quilmes. Y como es, bueno, las preguntas las van a poder hacer como habíamos quedado la otra vez, desde el Instagram de AJB Quilmes, que Marianela se va a encargar, que hoy también está acompañándonos, pero detrás de cámara. Les va a ir respondiendo las preguntas y si hubiera alguna que se le dificulte a ella, claramente les va a pedir tanto a Mauro como a Germán que ayuden a dar una respuesta lo más concreta posible. Así que bueno, los dejamos con nuestros compañeros. Éxitos y bueno, recuerden también que bueno, ya a partir de hoy quedan las 4 clases subidas al canal de YouTube y además el saludo que les habíamos prometido la clase pasada, que va a ser una sorpresa, van a tener que ver ustedes después, una vez que esté subido, de quién se trata. No quiero quemar la sorpresa. Bueno, suerte y bueno, acá arrancamos. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Caballín, trabajo en el Tribunal de Trabajo número 1 de Florencio Varela y junto a mi compañero, con Germán, vamos a tratar de repasar un poco los temas, los contenidos básicos de educación ciudadana en el fuero del trabajo, que es lo que nosotros trabajamos y nos movemos todos los días. ¿Qué hace Germán? Buenas tardes a todos. Bueno, como mi compañero me presentó, mi nombre es Germán Balder, soy funcionario del Tribunal de Trabajo número 4 de Lomas de Zamora y le vamos a dar una breve introducción a lo que es derecho laboral
para que tengan un refuerzo a la lectura obligatoria del módulo. No, esto no es una entrevista, pero yo le voy a preguntar a Germán para que nos cuente qué es ser funcionario en un tribunal de trabajo. Ser funcionario es algo complejo, son actividades dentro de la jerarquía del Poder Judicial. Ser funcionario es la mayoría de responsabilidades que hay, en donde uno debe dar una calidad de un servicio de justicia para las partes, que principalmente es el trabajador, es el empleador, es la RT y los demás partes que puedan llegar a intervenir en los juicios que intervenimos. Así es. Bueno, vamos a hablar nosotros, como les contábamos con Germán, del fuero laboral, del derecho del trabajo, que es uno de los tantos temas que tiene el examen de ingreso al Poder Judicial. Nosotros, es nuestro trabajo cotidiano de todos los días. Yo soy empleado, en este caso trabajador del tribunal, y me dedico a contestar escritos, a redactar proveídos y a contestar los requerimientos, lo que nos piden los abogados y las partes en particular. El derecho laboral es un derecho de especialidad, a diferencia de otros fueros que integran diferentes tipos de articulados en relación a materias. El derecho del trabajo solo se especializa en la relación laboral entre el empleado y el trabajador, entre el trabajador y el empleado, y las consecuencias que trae esa relación aparejada en la vida de todo trabajador. El derecho laboral se crea con la intención de proteger al más débil en esa relación, que es el trabajador, el que aporta su fuerza de trabajo, sus horas para el trabajador, para el empleador, para el capitalista, para aquel que tiene los medios de producción. Y el derecho laboral está centrado en este trabajo humano, en esta relación de dependencia que ustedes... ¿En qué trabajas? Te preguntan en la calle. Yo trabajo en relación de dependencia. Bueno, esa relación de dependencia está regulada por el derecho, por el derecho laboral, que es el que regula el actuar humano en esta relación, que sucede por una remuneración. El trabajador o la trabajadora enajena su fuerza de trabajo y para ello recibe voluntariamente un sueldo, un salario. Esa dependencia está marcada por la fuerza de trabajo que aporta el trabajador y las órdenes que da el empleador en función de lo que busca en su actividad. Hay una relación de autoridad, por eso el derecho laboral lo que pretende es proteger a esa parte, a la más débil, que es el trabajador. La persona no solo trabaja por dinero, sino trabaja también por una dignificación como hombre, como mujer en esta sociedad, no solo por necesidad, no solo por el alimento, sino también en búsqueda de una realización individual y colectiva. Bueno, la ley de contrato de trabajo, su artículo 4, define al trabajo como la actividad productiva y creadora de las personas en sí, y solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico. El derecho laboral es protector de esta relación y también gestor para resolver los conflictos que ellas se generan. Muy bien, para repasar algunos puntos, me gustaría aclarar que el trabajo no se presume gratuito, el trabajo es oneroso. El trabajador da su fuerza de trabajo al empleador a fin de obtener una remuneración y para poder vivir. O sea, en la vida se necesita plata para subsistir. ¿Cómo se obtiene? Trabajando. Trabajando no es gratuito, no se presume gratuito, es oneroso. Después, como dijo Mauro, el derecho laboral es protectorio. Acá hay que tener en cuenta que a diferencia del derecho civil, en el derecho civil rige la voluntad, la autonomía de las partes, en el derecho laboral ya se presupone que hay una desigualdad. La desigualdad viene desde la contratación. Cuando un empleador negocia las condiciones de trabajo con el que está entrevistando para poderlo contratar, es el que va a imponer las condiciones. El trabajador no tiene libertad para negociar todas las condiciones, sino que la va a determinar el empleador. Ahí ya hay una desigualdad tanto desde la contratación, desde la negociación, porque las condiciones le impone el trabajador. El trabajador, si bien
puede estar más especializado, puede llegar a negociar ciertas cosas. En el común de los trabajadores, no. Las condiciones las da el empleador, es lo que sucede. Así es. Hay algunos acuerdos básicos y hay garantías para esas relaciones de trabajo es el mercado el que debe adaptarse. Hoy está en boga las leyes del mercado. Bueno, en la Argentina el derecho del trabajo pretende regular y adaptar el mercado laboral a los moldes que la jerarquía constitucional impone, ¿no? Bajo pena de caer en una ilegalidad. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se llama Bisotti, que por ahí lo van a leer en este laburo, en este material de estudio, que habla un poco sobre el amparo del derecho del trabajo para que estas relaciones no sean ilegales y no se transformen en esclavitud, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo se protege a un trabajador? Bueno, como mi compañero mencionó Bisotti, en Bisotti y en otros fallos de la Corte Suprema, se considera al trabajador un sujeto de preferente tutela constitucional. ¿Qué quiere decir? Que va a estar más protegido que otros sujetos de derecho de otras materias. Esto es por el motivo que dimos recién. El trabajador está en posiciones desfavorables respecto del empleador. ¿Cómo se protege? Bueno, hay diversas leyes y diversos principios. Desde los principios de derecho laboral, más allá de los principios generales del derecho, están los principios del derecho laboral, que son especiales en la materia. Hay muchos principios que se pueden enumerar, vamos a nombrar algunos y a profundizar un poquito en lo más importante, como es el principio protectorio, el principio de irrenunciabilidad, que para mí son los dos principios fundamentales, pero después hay mucho más, como está el principio de buena fe, el principio de equidad, el principio de continuidad laboral, el principio de gratuidad y varios más. Sí. Bueno, para empezar, es importante mencionar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como fuente del derecho del trabajo, una de las fuentes del derecho. El 14 bis nos habla de la protección al trabajo en todas sus formas. Hay 3 párrafos del 14 bis. El primero nos habla del derecho individual del trabajo, el segundo del derecho colectivo del trabajo y el tercero del derecho de la seguridad social. Ahora nos vamos a profundizar un poquito más en el primer párrafo, que es los derechos individuales del trabajo, y un poquito sobre los derechos colectivos. Principio de irrenunciabilidad y principio protectorio. Bueno, el principio protectorio se divide en 3 premisas. Lo podemos ver en el artículo 9, primero y segundo párrafo. En el segundo párrafo nos encontramos al famoso indubio pro operario, que nos habla que si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces, las juezas y demás personas encargadas de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable del trabajador o trabajadora. ¿Qué quiere decir esta parte? Un ejemplo, sí. Nos habla de la interpretación de la ley. Acá hay que tener en cuenta que ya divisamos qué ley es aplicable, pero la duda únicamente recae en la apreciación, en el sentido que se tiene que decidir. Cuando la duda es en ese sentido de la interpretación, siempre va a ser de la forma más favorable para el trabajador. Al trabajador, sí, claro. Pero acá tenemos una sola norma. En cambio, si hay más de una norma, estamos en un conflicto de normas, como puede ser en el primer párrafo del artículo 9, que nos habla de la norma más favorable para el trabajador. Ahí pueden haber 2 normas que se apliquen al caso y tenemos que decidir cuál aplicar. Si tenemos 2 normas igualmente aplicables y nosotros tenemos la duda de cuál aplicar, siempre se va a aplicar la que más favorezca en condiciones al trabajador. Pero siempre en caso de duda, si hay una certeza de que se aplica una por encima de la otra, no se va a utilizar. Siempre en caso de duda.
Y después también tenemos la condición menos favorable, que ya se relaciona con el principio de irrenunciabilidad en el artículo 7, que cuando se pacten condiciones menos favorables para el trabajador, no se pueden pactar, y si se pactan van a ser nulas. Ahí juega el orden público. Ahí juega el orden público, laboral. El orden público, otro de los puntos que está en negrita ahí en el material de estudio. El orden público laboral es, para ser sintético y simple, es la disponibilidad que tienen las partes. Las partes pueden disponer todo lo que no afecte un status quo determinado, que es el mínimo, un orden público laboral, el piso. Lo que se puede disponer siempre es para arriba. Lo que no se puede disponer, que sería lo indisponible, es el piso para abajo. No puede trabajar un laburante 20 horas, no puede. Hay una jornada máxima legal, por más que el trabajador pacte condiciones de trabajo que excedan la normativa vigente, va a ser nulo. Porque hay un máximo de horas extras en el trabajo. Hay una jornada laboral, hay un máximo de horas extras mensuales, porque bueno, el derecho del trabajo también tiende a un descanso diario, un descanso semanal para el bienestar tanto físico y psicológico del trabajador. Así es. Bien, entonces no puede pactar por menos del orden público laboral. Es una indisposición, es indisponible. Si se pacta por debajo, se va a subir al mínimo. Bien, y después tenemos el principio de irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad lo podemos, para hacerlo simple como la palabra lo dice, el trabajador no puede renunciar a sus derechos laborales. ¿Qué se van a pensar? ¿El trabajador no puede renunciar a su puesto de trabajo? Sí, puede. Puede. Entonces, ¿cómo juega este principio? ¿Cómo juega? Bueno, este principio tiene excepciones. Todo lo que renuncie el trabajador tiene que realizar una serie de requisitos y formas. Si se cumplen con las formas, por ejemplo, una renuncia se hace por un telegrama en el despacho del correo mediante presencia de un funcionario del mismo. Si se firma, bueno, cumple con una determinada formalidad y, por ejemplo, puede renunciar. Pero bueno, lo que tiende a proteger es que el trabajador no puede llegar a renunciar de sus derechos y pactar condiciones por debajo de la ley. Así es. Todo eso sería nulo. ¿Estamos hablando de qué? Repetimos. De irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad de esos derechos que De todos los derechos. Garantiza la ley de contrato de trabajo, no de lo que estamos hablando, que es el máximo regulador de la actividad. Sí, la ley de contrato de trabajo entendida como una de las fuentes del derecho del trabajo, pero también hay otras fuentes del derecho del trabajo que son muy importantes, como los convenios colectivos de trabajo. Sí, así es. Bueno, eso voy a meterme rápidamente también. Los convenios colectivos de trabajo son el fruto de la negociación colectiva que se lleva a cabo entre el sindicato más representativo de la actividad y la cámara, la cámara empresaria que nuclea a los empleadores, particularmente de la rama, del segmento, y tiene la potestad, la capacidad, esta negociación colectiva de generar convenios colectivos de trabajo que se homologan en el Ministerio de Trabajo y regulan también la actividad y se transforman en ley. Cuando un convenio colectivo de trabajo es aprobado, homologado por el consenso entre el sindicato y la cámara empresaria, los empleadores, se homologa y tienen fuerza de ley. Es como la ley de contrato de trabajo. Y esto va a regular a toda la actividad, Un detalle, por ejemplo, nuestro sector del trabajo, el Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial, no contamos con un convenio colectivo de trabajo. Ese es un laburo, una demanda histórica de este sindicato para poder trabajar y elaborar un convenio colectivo de trabajo. Sí tenemos un acuerdo que regula nuestra tarea, que es de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y aquí, para dar este ejemplo, meto también este tema, ¿no? Es muy importante los acuerdos en los convenios colectivos de trabajo porque regulan nuestra actividad más allá de los grandes rasgos que regula la ley de contrato de trabajo, ¿no? Es algo más pormenorizado que describe cada cargo y cada función de ese cargo
dentro de nuestro ámbito de trabajo, como puede ser una dependencia judicial o como una fábrica, ¿no? Bien. Algo importante de los convenios colectivos de trabajo. Si un trabajador no está afiliado a un sindicato, También se le aplica el convenio colectivo de trabajo. bien, se por le supuesto. va a aplicar a todos los trabajadores que se encuentren afiliados o no afiliados. Algo importante de destacar que cuando hablamos de derecho laboral, si bien uno lo presume que está implícito, no está de mal aclarar que es el trabajo privado y no el trabajo público. La ley de contratos de trabajo se van a aplicar a todos los trabajadores privados. Privados, en relación de dependencia privada. Bien, hay algunas excepciones que están en el artículo 1 y 2 que no nos vamos a detener ahora. No, ¿y qué quiero decir con esto? Se puede conveniar en estas convenciones colectivas de trabajo todo lo que no afecte la ley, todo lo que no afecte los principios que contó Germán que no se pueden renunciar, digamos, ¿no? Que es el piso del que hablaba Germán. Bueno, vamos a seguir un poco en el programa, estamos en la página, recién estuvimos repasando un poco la página 47, 48, 49, péguenle una leída, presten atención a lo que está en negrita y lo que gira alrededor de esas palabras que están en negrita, es una recomendación que le hacemos. Y vamos a hablar un poco ahora del derecho procesal laboral, que es un poco lo que regula... Sí, ¿Estoy bien? igual, ¿Estoy ordenado? Sí, pero adelanté? yo hablaría un poquito para uno de los principios muy importantes que quedó de la Bien. primacía de la realidad. Ah, perfecto, sí, me quedó eso. Primacía de la realidad, como su nombre lo indica, va a primar la realidad. ¿Qué quiere decir esto en términos laborales? Que se priorizan la verdad material a las formas, se apartan las formas. ¿Qué sería esto? Esto quiere decir que si un trabajador está el trabajador está trabajando en otra figura no laboral, en fraude al derecho laboral para no pagar cargas sociales, para no registrarlo, por ejemplo, una alocación de servicios, una alocación de horas, el monotributo, si en realidad el trabajador trabajaba para otra persona en relación de dependencia, cumpliendo con lo que implica la dependencia, que es una subordinación jurídica, una subordinación económica y técnica, por más que esté en otra figura enmarcada, se va a aplicar y se va a determinar que era un trabajador. Y bueno, con los derechos que el trabajador tiene, se le van a aplicar todos los derechos consagrados en la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo, si la actividad que el trabajador realiza está enmarcado en alguna actividad con convenio. Así es. Sí. Bien, ¿Seguimos? seguimos. Ahí está. Vamos a hablar un poco del procedimiento laboral que nos propone acá el programa, que busca encontrar la verdad real. Lo primero que vamos a decir es que todo juicio que incumba a un trabajador, todo inicio de una demanda, a partir del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice: gratuidad. El trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajos, y su vivienda no podrá ser afectada al pago de algún juicio o costas, que se llama a lo que hay que pagar, ¿no? Que sale de las sentencias en los juicios que llevamos adelante. Costas en caso alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que todo litigio que encare un trabajador es gratuito para ese trabajador. Bueno, el procedimiento laboral se inicia cuando un trabajador o una trabajadora ve vulnerado alguno de esos derechos de los cuales venimos hablando con Germán, o cuando es despedido con causa o sin causa de su trabajo. En búsqueda de la verdad se inicia este procedimiento, una verdad que trata de ser lo más certera posible, que busca a través de la prueba ir reconstruyendo un poco cómo se fue dando la relación laboral, siempre tratando de seguir esos principios que bien Germán fue describir. Bien, algo importante, bueno, uno de los principios del derecho laboral, para volver, es el principio de gratuidad que el doctor acaba de leer. Es un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. En lo que es en el proceso laboral en la provincia de Buenos Aires está específicamente
normado. Es el artículo 22 de la ley 11.653, que es la ley de procedimiento vigente hoy. Hay otra ley que es la 15.057, que después vamos a explicar que no está vigente con excepción de algún artículo en particular, pero hoy el proceso del derecho del trabajo se rige por la ley 11.653 y en su artículo 22 establece que los trabajadores y trabajadoras y los derechohabientes, esto quiere decir que si el trabajador fallece, los derechohabientes también van a tener gratuidad. ¿Y por qué es importante la gratuidad? ¿Por qué? Bueno, la gratuidad es importante porque un trabajador, al no pagar costas, honorarios, en caso de no poder probar el juicio, va a estar exento. Y esto da una libertad de poder accionar, porque si el trabajador tiene miedo porque le puede salir mal el juicio, tal vez no lo haga. Un ejemplo, por ejemplo, no encuentra testigos para probar que trabajaba, como se dice comúnmente, en negro o sin registrar. Y eso desalienta a iniciar el procedimiento para poder resarcir lo que le debían, digamos, ¿no? Sí, yo no tomaría de ejemplo el trabajo negro porque sí, ya viene en otras aristas y más complicado. Pero por ejemplo, un trabajador que está registrada media jornada. Claro, ahí está, más fácil. Ya la calidad de trabajador ya está acreditada. Entonces, está trabajando media jornada o le pagan menos o trabajan... o le pagan menos y le pagan una parte como se denomina vulgarmente negro, que es lo registrado. Entonces, si no lo puede probar, tal vez pierda el juicio, y si pierde el juicio, pagaría costas y honorarios. Otra cuestión importante de la gratuidad es que no solamente es gratuidad en el proceso, sino también es gratuidad en todo. En todo serían notificaciones previas. Un trabajador cuando manda un telegrama gratuito. Claro, ya la gratuidad comienza ahí. No necesita pagar una carta de documento para reclamar sus derechos. Así es. Bueno, el procedimiento que está descrito acá, en este apunte que tenemos, estamos rondando para que ustedes sepan en la página 51, en la página 52, estamos hablando un poco del procedimiento, cómo son los juicios, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a arrancar por una parte importante también. ¿Quiénes son las partes en este juicio? Bueno, está la actora y la demandada, para arrancar, ¿no? La actora habitualmente es el trabajador, es el que inicia el proceso, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en donde ustedes están estudiando o mirando estos videos para intentar pasar el examen de idoneidad de la Corte para ingresar a trabajar al Poder Judicial. Bueno, la actora principalmente es el trabajador y la demandada habitualmente es la empleadora. En este caso, con esto se conforma un proceso que se llama contradictorio, en donde hay una puja de intereses, ambos intentan probar lo contrario y que el juez y la jueza va a tener que resolver cuando arribe a la sentencia judicial. Bien. ¿No? Sí, siempre se discuten los hechos que son controvertidos, obviamente. Claro. Lo que no está controvertido no se va a discutir en un proceso. Sí, así es. El juez declara el derecho cuando dicta la sentencia. Hay algunas formas de iniciar esta sentencia. Cuando la parte trabajadora inicia la demanda, digamos, le hace un juicio a su empleador, puede presentar indistintamente, la jurisdicción, digamos, puede presentar indistintamente, iniciar la demanda en el lugar del domicilio de la parte demandada, o sea, el lugar de su empleador, el domicilio de su empleador, donde trabajaba, en el asiento de la fábrica, por ejemplo, donde trabajaba, o donde firmaron el contrato. Porque por ahí, por ejemplo, yo entré a trabajar en una fábrica en Quilmes, pero firmé el contrato en una oficina en Capital. Bueno, eso es una posibilidad también para iniciar el juicio en aquella jurisdicción. Sí, y se le da la triple opción al trabajador para tener un acceso más cercano al domicilio. Claro. Al trabajador le va a convenir posiblemente el tribunal del departamento judicial más próximo a su morada. Tal vez no le convenga porque sería más difícil de notificar, pero se entiende que
hay que darle una cercanía al trabajador y con la cercanía un servicio de justicia mejor. Y eso se ve muy bien en cuando es al revés, cuando la actora es la empleadora. Cuando el que inicia el juicio es la empleadora, siempre tiene que radicar en el domicilio de la persona trabajadora la causa de inicio, ¿no? Donde vive, si usted es Florencio Varela, pero trabajaba en Avellaneda, bueno, el dueño de la fábrica de Avellaneda que usted lo empleaba, tiene que iniciar el juicio en Florencio Varela porque es el lugar de su domicilio. Bien. Bueno, el trabajador inicia una demanda. Sí. ¿Cómo se inicia? Inicia recopilando la prueba, tratando de ser lo más ordenado posible, justificando las leyes que amparan ese hecho que se ha roto, esa relación laboral que se ha roto, y se inicia con una demanda, un escrito de demanda que se presenta en la jurisdicción, en el lugar de inicio de los expedientes, y así comienza esta etapa judicial en un tribunal de trabajo, ¿no? Bien, sí, la etapa prejudicial sería el intercambio telegráfico, el intercambio de telegramas y carta de documentos entre el trabajador y el empleador, que se van a rechazar mutuamente, y hay un hecho controvertido que la justicia del trabajo tiene que dirimir. Sí. El trabajador es siempre una persona física, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, obviamente. No puede ser una empresa un trabajador, siempre es una persona física. Sí. En cambio, el empleador sí puede ser una persona física o jurídica. Antes, como decía, se iniciaba con una demanda. Antes se iniciaba en la receptoría de expedientes de la departamental judicial pertinente. Hoy en día es un sistema completamente electrónico en provincia. Sí, así es. Siempre esto se tiene que iniciar con un patrocinio letrado, con un abogado que va a representar al trabajador, que puede ser, como decimos, un abogado matriculado para juicios laborales iniciados por el trabajador, pero también puede iniciarse con un representante, con un apoderado que llamamos nosotros en la provincia de Buenos Aires, que se hace con una carta poder, se firma una carta poder donde el trabajador le delega la potestad de impulsar el juicio al abogado en el que él confía, con el que él va a trabajar su reclamo, y se hace con una carta poder que se firma gratuita en cualquier dependencia de la provincia de Buenos Aires, y con la presencia tanto del abogado como del trabajador, ¿no? Bien. Sí, es importante la carta poder porque nos volvemos a remitir al principio de gratuidad. Claro. La carta poder, para simplificarlo, es un poder gratuito. Sí. Va el trabajador con una hoja, el formulario, otorgando poder a su letrado, lo firma adelante de un funcionario de cualquier tribunal de la provincia de Buenos Aires, y ese poder va a valer en cualquier lugar de la provincia, en cualquier tribunal. Sí, así es. Bueno, para cerrar, partes. Son dos partes, actor y demandada, pero después puede haber varios actores, varios trabajadores iniciando un juicio contra un empleador, o un trabajador demandando a varios empleadores o a varias empresas que han sido, digamos, lo que él cree que le deben algo por lo que está reclamando, ¿no? Bueno, sigamos en este proceso de estudio que estamos haciendo juntos, estamos tratando de comentar, ser lo más práctico posible. Pueden dejar preguntas en YouTube, lo vamos a comentar. Ya hablamos del gratuidad del artículo 22 de la 11653. Yo me detendría en la mayoría de los casos que intervenimos, un proceso de conocimiento. Sí. Como dijiste, se inicia una demanda. ¿Qué tiene que contener la demanda? La demanda tiene que contener una descripción de los hechos, primero los datos de usted, del trabajador, del que está por iniciar esa demanda, bien completos, dónde trabajaba, domicilio, después hay otros tipos de domicilios que también son necesarios en los juicios, pero de los que no nos vamos a detener ahora, y el relato de los hechos, qué pasó, cuándo se consideró despedido, cuándo lo echaron, y además todo lo que usted crea posible que puede probar eso que está relatando. Eso es la prueba, ¿no? Es importante que en el escrito de demanda se ofrezca toda la prueba, porque es la oportunidad que tiene el trabajador que inicia la acción. Es en la demanda, no después. Así es. Bien. Toda la prueba, porque, por ejemplo, prueba, ¿qué tengo? Recibo de sueldo. Los recibos de sueldo son pruebas porque dicen y constatan que la relación estaba registrada. Pero también es prueba en el caso, por ejemplo, de que haya discrepancia en cuánto ganaba el trabajador
ofrecer un perito contador que vaya a evaluar todos esos recibos de sueldo y saque lo que comúnmente se llama el IBM, que es el ingreso base del trabajador. Pero no nos vamos a detener en eso, estamos hablando solamente de la prueba. Bien. Sí, ofrece toda la prueba. Sí. Es importante destacar que el procedimiento, en principio, es escrito, pero no es meramente escrito. Hay prueba oral. Sí. O sea, se ofrece tanto la prueba escrita, que es la prueba documental o instrumental, la informativa y la pericia, que puede ser pericia contable, médica, psicológica o la pericia que necesiten. Y también hay que ofrecer prueba confesional, si lo desean, y la prueba testimonial. ¿Qué es la prueba confesional? La prueba confesional es una serie de preguntas que se hace mediante un pliego de posiciones, que no nos vamos a detener porque no lo piden, pero que la parte sea, si la ofrece el trabajador, va a tener que responder el empleador para que jure si es ciertos algunos datos, algunos hechos. ¿Y la prueba Si testimonial? se reconoce, no, es importante saber que si Sí. se reconoce si es cierto, ya se lo toma como verdadero, y si no es cierto, está negado y hay que probarlo. Claro. La confesional es una prueba que tenga a veces tanta relevancia, pero puede llegar a tenerla. Por eso se recomienda ofrecerla. ¿Y la testimonial? Y la testimonial, primero, a diferencia de la confesional, son testimonios. El testimonio están obligados a decir verdad. Prestan un juramento de ley y se le recuerda que el falso testimonio está penado con pena de prisión. Y tienen que decir todo lo que saben, todo lo que le pregunten sobre los hechos. Son testimonios, o sea, Sí. responden preguntas concretas. No pueden mentir. Si mienten, es bajo pena de falso testimonio. Se le puede iniciar una causa penal. En cambio, en la confesional no. La confesional, si las partes no están obligadas a declarar contra sí mismos, pueden mentir. Así es. Bueno, hablamos de los procesos de conocimiento, los tipos de procesos, hablamos de las partes. Hay también ejecuciones de sentencia, que es otro momento del procedimiento. Después, cuando se llega al final del proceso y no es posible cobrar lo que la sentencia dictaminó que era un derecho del trabajador. Y los tribunales de trabajo también funcionan en grado de apelación de sentencias administrativas, de la autoridad del trabajo. Después de pasar, por ejemplo, por la dependencia conciliatoria del Ministerio de Trabajo, uno puede acudir a la justicia laboral, ¿no? Sí, el marco de competencia de los tribunales del trabajo no solamente se acaba con las relaciones del empleador y el trabajador, Claro. sino que tenemos algunas competencias más amplias que no suelen ser la mayoría, pero hay juicios especiales. Pueden haber desalojos a causas, si el desalojo está relacionado con el trabajo, por ejemplo, si se le daba alguna habitación para dormir al trabajador, algunas ejecuciones de la autoridad administrativa. No estamos abarcados únicamente a los que son despidos vulgarmente, es un poquito más amplio. Así es. Bueno, después vamos a hablar un poquito de los actos procesales, ¿no? Sí. Es lo que viene Ger. Los actos procesales, en este caso, y a lo que refiere el texto en realidad, son las formas de comunicación que tienen de las definiciones que se dan durante el procedimiento. Acá habla de la notificación ficta o por ministerio ley, que es los martes y viernes. Está en el cuadrito negro de la página 54, tenemos la página 53 o 54, está ahí. Eso, la que refiere a la formación de los expedientes, los requisitos de forma de los escritos, esos son los actos procesales. Los libros que maneja el tribunal son formalidades, ¿no? A eso refiere el texto como actos procesales. Solo existen algunas pocas diferencias con lo civil, digamos, que ya leyeron seguramente antes de iniciar esta etapa. Sí, es muy parecido al Muy derecho parecido. civil, casi no hay diferencias. Si ya vieron lo que es derecho civil, las formas de notificaciones son prácticamente iguales. En el expediente se notifica igual el proceso civil y comercial. Después nosotros usamos mucho en las dependencias laborales, en el foro laboral, la cédula. La cédula es una forma de comunicar las decisiones del tribunal que están enumeradas en el artículo 16 de la ley de procedimiento laboral nuestra, la que ordena nuestro trabajo, que es la 11.653, artículo 16 de la 11.653. Y también se puede notificar en algunos casos más puntuales por carta documento o por telegrama, ¿no? Que no es tan usado.
Lo que sí se usa mucho ahora es la notificación, porque ha pasado algo después de la pandemia, cambió muchísimo la forma de la justicia, del procedimiento laboral, y ahora es todo mucho más digital. Se notifica ahora sí muchísimo más por correo electrónico, agregando los correos electrónicos de las partes que los abogados ponen a disposición cuando inician los procedimientos, ¿no? Cuando contestan una demanda o cuando inician una demanda. Claro, cuando nos referimos a actos procesales nos referimos a los actos del código del proceso del civil y comercial. Si bien nosotros tenemos una ley especial que tenemos otros plazos, son las notificaciones que están plasmadas ahí. Después de lo que es el código de procedimiento, la Corte, por resoluciones, ha dictado una serie de resoluciones por lo que se ha avanzado en un expediente digital, lo cual simplifica bastante el trabajo. Sí. Son cédulas electrónicas o unas formas más mixtas. Sí, así es. Y después hay otra forma de comunicar cosas o pedir cosas en el expediente, como son los oficios y los exhortos, ¿no? Los oficios son, por ejemplo, yo quiero demandar a alguien y no sé cuál es el domicilio. Es una persona jurídica, una sociedad anónima. Bueno, mando un oficio a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, donde están anotadas todas las personas jurídicas, pidiéndole el domicilio de ese lugar para notificarlo, para mandarle la demanda por una cédula a ese lugar. Bueno, ahí mando un oficio. Cuando eso está en otra provincia, tengo que mandar un exhorto, ¿no? Esas son otras formas de comunicación, también muy común el oficio, el exhorto por ahí un poco menos, porque nosotros pensemos que estamos hablando de todo lo relativo al derecho laboral, al fuero laboral en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esas son comunicaciones por fuera de nuestra jurisdicción. Sí, es todo derecho. El exhorto. Esto es todo derecho procesal más que laboral. Sí. Yo aclararía que, bueno, por nuestra ley 11.653, que la que hoy está vigente, los actos procesales son muy similares. Sí. Cambian los plazos de demanda, contestación de demanda, a diferencia del derecho civil, y cambia que es un procedimiento mixto, escrito y oral. Bien, nosotros dijimos, vamos a retomar un poco el proceso laboral, en donde sucede todo esto que venimos hablando, ¿no? Porque todo lo que pasa en el expediente se comunica a través de una cédula o de un correo electrónico, como ahora bien describía Germán. Sí. Armamos la demanda, ¿bien? Cuando está todo bien armadito, que no hay nada que corregir, que están bien los domicilios donde vamos a mandar la demanda, corremos el traslado de la demanda. Bien. El demandado, cuando lee la demanda que nosotros iniciamos, que la inicia el trabajador, el empleador la lee y la contesta también, aportando, igual que el trabajador, sus pruebas, sus testigos, su confesional, si quiere también que haya un perito contador o un perito médico si hay una herida en el trabajador, por ejemplo. Y esa contestación de demanda, el actor, el trabajador, tiene la posibilidad de volverla a contestar. Todo tiene plazos, ¿no? Todo tiene días, pero aquí no nos están pidiendo, bueno, sí, 5 días, ¿no? Tiene el trabajador después para contestar la contestación de la demanda que hizo el empleador, ¿no? Bien. Sí, ahí sí, es un expediente común que no lo vamos a rebuscar con otro tipo de expedientes. Queda trabada, la litis se queda trabada cuando se notifica la demanda. Sí. Pero termina la etapa constitutiva, se puede fijar el tribunal de oficio una audiencia de conciliación o abrir la prueba. Claro, ¿por qué? Porque ya están el actor y el demandado, ya está el trabajador y el empleador. Bueno, ahí es la primera etapa, el primer momento donde podemos, vamos a juntar las partes en el tribunal a ver si se ponen de acuerdo y pueden arreglar. Bien. Eso es la conciliación, ¿no? Sí, el tribunal fija una audiencia. ¿Qué quiere decir? Que determina una fecha cierta con horas para que las partes comparezcan personalmente al tribunal, o se puede hacer de una audiencia virtual, que hay medios tecnológicos hoy en día, pero lo más común es que se lo invite al tribunal, a las partes, con sus letrados. Sí. Se tiene una conversación donde el tribunal invita a las partes a resolver el conflicto. En derecho laboral son el 99% de conflictos económicos, o sea, se termina con un monto conciliado, con un monto cierto. Se le invita, se intenta acercar a las partes si están lejos, y si no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, el expediente cambia de etapa procesal y se abre a prueba. Así es. Como bien dijo Germán, si no se frustra, si la audiencia de conciliación sale bien, se acuerda, ese acuerdo se homologa y se saca una sentencia y después hay que cumplirla, lo que uno propuso, y si no,
Si no hay un acuerdo, se abre el expediente a prueba. Es decir que anotamos todo lo que se ofreció en la demanda y en la contestación de la demanda, tanto por el trabajador como el empleador, y damos por un periodo de tiempo la posibilidad de aportar eso, ¿no? De que el contador audite o haga su trabajo contable, que el médico revise al trabajador a ver si estaba lastimado y qué consecuencias tuvo, porque todo eso después tiene un monto, ¿no? Todo eso también es parte de la sentencia. Pero hay un punto importante que es la prueba, ¿no? Aquí. Sí, bueno, se abre a prueba el expediente. El principio procesal básico es que el que alega un hecho tiene que probarlo. El que cuenta algo, el que dice algo, El que dice, a mí me después pasó tiene que esto, tiene que probarlo. Sí. Pero en el derecho laboral hay una inversión en la carga probatoria en algunos asuntos que se entiende que el empleador en algunas situaciones está en mejores condiciones de probar que el trabajador, porque es el que tiene una estructura. Si hay, por ejemplo, el artículo 39 de la Ley de Procedimiento Laboral nos habla de una presunción, que es, hay un juramento que puede prestar el trabajador, que puede decir, a mí yo trabajaba de tal hora a tal hora, ganaba tanta plata, y el empleador que tiene la obligación legal de llevar libros, si no los muestra al juez o al perito, se va a presumir que todos los dichos del trabajador son ciertos. Tenía razón el trabajador. Y se invierte la carga probatoria. ¿Qué libro? ¿De qué libro estamos hablando? De lo que tiene que llevar el contador, obviamente, de la empresa, todo ordenadito sobre cuándo le pagó al trabajador, si hizo los aportes jubilatorios, cuándo entró, cuándo lo despidió, todo eso tiene que estar documentado. Sí, son los famosos libros del artículo 52 de la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo. Si no aportan los libros, el empleador va a tener se va a presumir que es así, y el empleador va a tener que demostrar que los hechos que dijo el trabajador no son ciertos. Ahí el trabajador no lo va a tener que probar, sino que lo va a tener que probar la empresa o el demandado. Así es. Bueno, finalmente, si la parte trabajadora prueba la efectiva prestación de los servicios, es la parte empleadora, como dijo Germán, que tiene que demostrar lo contrario. Cuando se termina este periodo de prueba, donde se hace la prueba contable, se revisa el trabajador la prueba médica, también puede aparecer un psicólogo, si estamos hablando de un accidente de trabajo, por ejemplo. Sí, hay un sinfín de pericias que pueden haber. Sí. Informática ahora también es muy común, claramente. Bueno, cuando se cierra ese periodo probatorio, que es la parte de prueba, nosotros venimos hablando de dos momentos, porque el trámite dentro del fuero laboral tiene varias partes. La parte constitutiva es donde recopilamos todos los datos, la parte probatoria es donde probamos todos esos datos que aportamos, y después, cuando se cierra esa parte probatoria, se fija una audiencia de vista de causa. ¿Qué es la audiencia de vista de causa, Ger? La audiencia de vista de causa es el último acto que suele tener un expediente en el cual se citan a las partes a producir la prueba oral. Cuando la prueba escrita ya está producida, es el momento que se fija la audiencia de vista de la causa. ¿Cuál es la prueba oral? La prueba oral, que como habíamos explicado, es la confesional y la testimonial. Entonces, una vez producida toda la prueba escrita, el tribunal fija otra fecha cierta para que las partes comparezcan al tribunal. Se llama vista de la causa porque es el momento que se ve toda la causa. Se revisa todo. Se revisa todo. En esta audiencia se termina lo que es el expediente de conocimiento. Ahora, se fija una audiencia, se citan a los testigos y a las partes a producir la prueba oral. Primero, si hay prueba confesional ofrecida, se toma interrogatorio a las partes para que jure si es cierto o no, lo que explicamos hace un ratito. Luego toma la prueba testimonial, se le hace prestar el juramento de ley y se le interroga primero por el tribunal en pleno. El tribunal son siempre 3 magistrados o 3 magistradas o mixto, como esté conformado el tribunal. Un pequeño paréntesis. Sí. En la justicia civil, en lo civil, son juzgados, porque son unipersonales, están integrados por una persona. En el fuero laboral son tribunales y no tienen apelación. No hay una cámara entre que es la apelación, se llaman cámaras habitualmente, o tribunales de apelación, entre la Corte Suprema de Justicia y nosotros. Los tribunales de trabajo, arriba de los tribunales de trabajo está la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. No hay nada en el medio, ¿no? A diferencia de los civiles que tienen cámaras civiles en el medio.
Bien. Bueno, tomada la prueba confesional y luego la prueba testimonial, se termina la etapa probatoria, cambia la etapa de prueba a autos para alegar, se colocan los autos para alegar, es decir, que se invita a las partes a realizar un alegato, que se llama alegato de bien probado, que las partes pueden hacer uso o no usarlo, que tienen media hora por parte. ¿Es parecido a las películas o no? No, no es tan parecido, pero bueno, tienen que convencer al juez o que el trabajador que se haga lugar a la demanda, invocando únicamente y explicando la prueba producida. Únicamente se puede hablar sobre la prueba. O sea, con la prueba contable demuestro esto, con el testimonio de Mauro que recién declaró, quedó probado esto. Y después va a alegar. El demandado que va a decir, no, con la prueba testimonial Mauro no dijo esto, no quedó probado que trabajé para mí. O sea, siempre sobre la prueba. Terminados los alegatos, se colocan los autos para el dictado del veredicto y sentencia. ¿Qué es el veredicto y qué es la sentencia? Veredicto y sentencia no es todo lo mismo. Primero se dicta el veredicto, en el veredicto sería como la sentencia de los hechos. O sea, se junta el tribunal en pleno, o sea, los magistrados o magistradas que intervengan en el tribunal y van a decir qué quedó probado, qué hechos quedaron probados y qué hechos no quedaron probados, siempre sobre los hechos controvertidos. Y la sentencia es volcar el derecho aplicable a los hechos, a los hechos. O sea, si se quedó probado que un trabajador no registrado trabajaba, se le va a aplicar en la sentencia todas las indemnizaciones que le correspondan que hayan sido pedidas. Así O sea, es. primero se dicta el veredicto y luego la sentencia. Así es. Bueno, esto está bastante claro acá en la página 55 del punteo, que están aquí del material de estudio. Hablamos de la inversión de la carga de la prueba, después hablamos sobre la prueba en sí misma, hablamos de la vista de causa, esto que acaba de cerrar Germán, de la audiencia de la vista de causa. Yo me detendría, porque Sí. justo en la mitad de Sí. la vista de causa, Que no olvidamos. comenzaste a explicar que bueno, los tribunales de trabajo son de doble instancia. La famosa doble instancia, como al ser un tribunal colegiado, no existe. No hay apelaciones de sentencia comunes, no hay recursos ordinarios, Claro. pero hay otro tipo de recursos. Sí. Si una parte es vencida, puede recurrirla, no es que lo que dictamina el tribunal queda firme. Pero bueno, son recursos más acortados, son los famosos recursos extraordinarios, Sí. que son 3. Son 3. El recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, recurso de nulidad, y me falta uno, ¿qué me sale? De Inconstitucionalidad. inconstitucionalidad, ahí está. El extraordinario es de nulidad, no hay que Claro. confundir el recurso de nulidad con el Código Procesal con el recurso extraordinario de Claro. nulidad. Son todos Estos extraordinarios son porque van a la todos corte. extraordinarios, no hay un recurso ordinario. Ah, bien. Como repetimos un tema un poco de la organización. El proceso laboral en la provincia de Buenos Aires es de instancia única, lo acabamos de repetir, los tribunales de trabajo son colegiados, es así porque está integrado por 3 jueces, de instancia única y de procedimiento oral. Hay mucha oralidad, se manifiesta clave en la conciliación, en la audiencia de vista de causa, la que recién hablamos. Es de especialización porque está fundamentado por el artículo 39 de la Constitución Provincial. La provincia de Buenos Aires tiene una muy interesante constitución, peguen una repasada a aquellos que les gusta un poco más el derecho. Sí, viene el artículo 39 porque da hincapié que es un fuero de especialidad. Así es. Solo hay 3 recursos contra las decisiones de los tribunales, como ya dijimos: inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el de nulidad y el de inconstitucionalidad. Y no hay una instancia previa en la provincia de Buenos Aires al ámbito del fuero laboral. Sí, acá hay que destacar que, por ejemplo, en lo que es Capital Federal hay una instancia previa, una vez que se mandan los telegramas, el intercambio telegráfico que tienen las partes que hacer. Conocido hay como un- SECLO, ¿no? Se conoce como SECLO, que es el Servicio Laboral de Conciliación Obligatoria, que es obligatorio para ir a la justicia. O sea, primero tienen que ir al SECLO a dotarlo, intentar conciliarlo con un conciliador especial. Y si no se logra conciliar en esa instancia administrativa, queda habilitada la instancia judicial recién ahí. En cambio, en la provincia de Buenos Aires no existe una instancia obligatoria.
pero hay una salvedad, que son los juicios de la ley de arriba del trabajo, no vamos a meternos, pero bueno, en esos juicios hay una instancia obligatoria que son las comisiones médicas, que está bastante discutida si son constitucionales, inconstitucionales. Hoy es obligatorio. Nosotros tenemos nuestra opinión, pero hoy es obligatorio. Hoy es obligatorio. Bueno, creo que llegamos al final de este laburo, que es repasar un poco con ustedes nuestra experiencia propia del trabajo cotidiano y el material de estudio que tienen, que es muy vasto, hay un montón, es muy largo, eso lo estuvimos repasando. Sabemos que hay mucho material también del fuero civil, del fuero de familia, matemática, lógica, pero nosotros además de esto queríamos traer un poco de nuestra experiencia, nuestro compromiso también con los que van a entrar a trabajar y que probablemente sean compañeros de nosotros. A nosotros nos van a encontrar en oficina, a mí en Florencio Varela, a Ger en Loma. Además participamos activamente de la Asociación Judicial Bonaerense, que es el sindicato de los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, que tienen la capacidad de brindar este servicio, la capacidad y la voluntad de brindar este servicio, que es darle una mano a los que pretenden ingresar a un trabajo que tiene muchas cualidades positivas, como es la estabilidad, como son los días pagos de vacaciones, como es la tasa de justicia, conquistas en las que los trabajadores han avanzado a lo largo del tiempo, que tiene su dificultad, que tiene sus niveles de estrés altos, que tiene su volumen de trabajo muy intenso y que además es un servicio que nosotros tratamos de prestar con el mayor compromiso, ¿no? Sí, yo agradezco la invitación a Mauro Cabalín, que me ha invitado para esta jornada. Invité a uno que sabe mucho, esa era mi tranquilidad. No, por favor. Así que, bueno. Sí, con esto terminamos la parte de derecho laboral. Nos pueden mandar preguntas, pueden escribir abajo. Sí, cualquier pregunta que tengan nos envían y la respondemos a la mayor brevedad posible. Gracias a Ana Núñez, que es quien está organizando todo este trabajo para los que están ahí del otro lado. Bueno, y ojalá que les haya servido para algo. Manden preguntas, trataremos de contestarlas y nos encontraremos seguramente ahí en la calle o en las dependencias o en alguno de estos videos. Así que gracias, Germán. No, por favor, gracias a vos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, suerte a todos. Mucha suerte. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahí bien me estoy bien centrada. Sí, está. Bueno, les agradecemos a Germán y a Mauro por su colaboración, por haber dado esta clase. Espero que... yo los estuve viendo igual por detrás y me gusta eso, la agilidad de llevarlo a lo práctico, de que ustedes puedan ver desde lo más... Desde el ciudadano en sí, cómo se trabaja dentro de lo que es todas las ramas del derecho, todos los fueros, ¿no? Ahora nos van a quedar dos puntos muy pequeños. La verdad es que son tan pequeñitos que prefiero hacerlo de una manera bien concisa y que ustedes por lo menos se lleven algo de este material, que además es muy cortito, y con esto ya terminaríamos, ya podrían directamente empezar a su estudio y aprovechar las clases que quedaron grabadas. Bueno, nos queda lo que es el fuero contencioso administrativo, es el punto 7 y es la página 78 y 79. Y después lo que es justicia de paz, que es de la 79 al final, incluyendo hasta la 82 y principios de 83. Bueno, el fuero contencioso administrativo, su objeto de estudio va a ser siempre el ejercicio de la función administrativa. ¿Qué significa esto? Que en el fuero contencioso se van a llevar adelante los procesos judiciales en los que una de las partes es el Estado. El Estado, un municipio, una provincia. Entonces, y eso, cómo uno individualiza, ¿no? A qué órgano demandar. Dentro de esto se encuentra lo que es la administración pública centralizada y descentralizada, ¿sí? Después están o los sujetos mismos que llevan a cabo esa función. Dentro de lo que es descentralizado van a tener los órganos autárquicos, van a tener también las empresas del Estado, sean mixtas o netamente del Estado, o aquellas empresas del Estado que estén concesionadas, ¿sí?
¿Qué es esto? A ver. Bueno, acá lo que dice es que la función principal de este fuero es delimitar la función administrativa dentro de los entes y el poder estatal, sus funciones y hacer cumplir la regulación. Es decir, todo lo que es órgano estatal tiene una regulación de cómo debe trabajar, proceder y accionar, y esto es lo que se va a deliberar dentro de las demandas contenciosas administrativas. Después acá tienen, bueno, acá les da cómo es la jerarquía de los órganos del fuero contencioso administrativo, y dentro de ellos tienen en la base, como el órgano más alto, la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Luego van a estar las cámaras de apelación en contencioso administrativo. Y la primera instancia de los juzgados, que van a ser los que van a dirimir por primera vez todos los temas que se lleven a cabo o que se demanden respecto del Estado. A ver, ¿qué más podemos darles de acá? Porque es muy cortito, no quiero llenarles de contenido cuando en realidad ustedes lo leen y acá está taxativamente. Acá dice, por ahí lo que me importa lo tienen taxativamente, pero va a ser lo que les va a dar el objeto de controversia dentro de un proceso administrativo. Entonces, ¿qué van a tener que pretender, ¿no?, de una demanda administrativa? Es que se anule total o parcialmente un acto administrativo de alcance particular o general. Particular significa que me trae a mí un malestar, un problema, me perjudica a mí. Y que sea general es que, bueno, a nivel general perjudique a muchas personas o a toda la sociedad. Después tienen el restablecimiento o reconocimiento de un derecho o interés tutelado. Esto es lo mismo, esto va a surgir de la misma regulación de ese ente, órgano, empresa del Estado. Después el resarcimiento de daños y perjuicios causados. Esto vendría a colación de más o menos lo mismo, restablecer el primer punto. Es muy parecido, con la diferencia que acá hay un daño, ¿no? Se pretende una ¿cómo sería? ¿Resarcimiento? Claro, se pretende subsanar económicamente algo, digamos, ¿no? Un perjuicio que se nos ha generado. Después la cesación de una vía de hecho administrativa. Vía de hecho significa, bueno, más o menos parecido a lo otro. Una vía de hecho significa que se realizó algo que no estaba regulado, que no debía funcionar de esa manera este órgano, y bueno, entonces se pide esta cesación. Y bueno, después se libra una orden judicial de pronto despacho. Pronto despacho sería como agilizar alguna situación que no se está terminando de resolver, ¿sí? Con esto terminaríamos lo que es el fuero contencioso administrativo. Después, en el punto 8, 79, infine, empieza lo que es la justicia de paz. ¿Qué es la justicia de paz? Bueno, acá les explica que es el primer órgano judicial que aparece en la época del virreinato. Fue el primer juzgado, si se quiere, primera dependencia judicial que empezó a tratar temas que requerían una resolución pronta y no compleja, ¿no? Sino resolver algún tema que requería rapidez, pero a la vez no tenía una complejidad como para tratar en algún órgano judicial por un juicio largo. Actualmente lo que son los juzgados de paz no hay tanto, sobre todo en lo que es la esfera de la provincia de Buenos Aires, que por ahí está más tiene lo que es los fueros más divididos, pero esto tiene que ver con el tema de la cantidad de habitantes que hay, que se empezó a complejizar todo lo que es la situación jurisdiccional. Entonces se necesitó crear órganos específicos para cada materia. Así como se creó el juzgado civil y comercial, después se creó, que antes atendía también lo que era familia, después se tuvo que crear el fuero de familia para tratar específicamente todo lo que era familia. Y en ese momento, en la época del virreinato y aún en algunas localidades pequeñas, la justicia de paz cumple una función más generalizada, un poquito más abarcativa de todos los fueros, ¿sí?
Acá, por ejemplo, dice que en cada partido tiene que haber una justicia de paz, un juzgado de paz. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más práctico. La localidad de Quilmes tiene el Departamento Judicial de Quilmes, pero el Departamento Judicial de Quilmes no solamente entiende y abarca lo que es Quilmes en sí, sino que también abarca lo que es Berazategui y Florencio Varela, que son dos partidos diferentes. Cuando se crea la departamental de Quilmes, se crean los juzgados civiles y comerciales de acá, penales, contencioso administrativo, y como en Berazategui y en Varela no tenían toda esta estructura de los distintos fueros, esos partidos que dependían de la departamental de Quilmes fueron y se crearon un juzgado de paz en cada uno. Cada uno de ellos dirimía todas estas cuestiones que eran de resoluciones más rápidas, si se quiere, y si vos tenías que hacer algún proceso o iniciar algún proceso en el fuero penal o en el fuero civil y comercial, tenías que venir al asiento de Quilmes a iniciar ese tipo de expedientes, esas demandas. ¿Qué pasó? Con el tiempo pasó lo mismo. Tanto Berazategui como Florencio Varela crecieron demográficamente, empezaron a tener otro tipo de estructura con más habitantes, más problemáticas, que se generó la necesidad de armar las descentralizadas, que le decimos nosotros, que también dependen del partido del Departamento Judicial de Quilmes, pero tienen sus propios órganos, digamos, defensorías, fiscalías, juzgado de familia en Berazategui y en Florencio Varela, y se siguió sosteniendo lo que es la justicia de paz y empezó a tener otro tipo de trámites más rápidos, por ejemplo, autorizaciones para salir del país o de urgente resolución, como es una denuncia, una medida cautelar. Como van a ver, es bastante variada el tipo de materias que abarca. Va a llevar desde una autorización judicial, en algunos partidos van hasta celebrar los matrimonios, hacer las autorizaciones de viaje para salir del país, tratar temas de medianería con los vecinos, problemas vecinales en general. Entonces, por eso se habla de que fue una de las primeras dependencias del Poder Judicial, porque antes trataban todas estas cosas cuando había muchos menos habitantes y un mismo juez podía entender un montón de circunstancias. Incluso acá explica que no necesariamente era un juez quien estaba a cargo de un juzgado de paz. Era hasta un ciudadano que ni siquiera percibía una remuneración por hacer este trabajo. Después de esto yo no creo ni siquiera que quizá lo tomen a esto, sinceramente, pero es para que tengan más o menos una idea, porque si lo empiezan a leer van a ver que tiene un montón de materias diferentes que puede tratar y sería muy confuso después de todo el material que leyeron atrás. ¿Ven? Acá dice, los siguientes procesos tenía competencia: cobro de créditos por medianería, restricciones y límites de dominio sobre condominio, muros, deslinde y amejoramientos. Después, asentimientos conyugales. Yo les voy tirando a cosas que son totalmente distintas. Copia y renovación de títulos, mensuras, ratificaciones de partida de Estado civil, o sea que también se encargaba de todo lo que hacía el registro civil de las personas anteriormente. Hasta que, se tuvo que empezar a dividir y a armar distintas dependencias según cada situación. Acá hablaba que también trataba temas de alimentos, tenencia de hijos y de hijas, homologaciones, suspensión de la patria potestad, adquisición de dominio por usurpación. Todo llevaba temas de familia, temas civiles y comerciales, temas de violencia, determinaciones de la capacidad. Pero eso queda un poco en desuso y va quedando de a poquito en desuso. Por ahí los van a ver más a los juzgados de paz. Ya les digo, cuando vayan al interior, cuando se vayan de vacaciones a alguna localidad pequeña.
Por ejemplo, en Córdoba sigue existiendo bastantes juzgados de paz que tratan estos temas en distintos partidos. Así que de eso no es mucho más. Y lo último que tenemos para ver es la estructura del Ministerio Público. No sé si recuerdan que en la primera clase Nicolás Iturralde, cuando dio toda la parte de constitucional, también dio lo que era el organigrama de la Corte Suprema. La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires es a donde ustedes se están inscribiendo para rendir este examen. Y lo llamamos Poder Judicial. En realidad, el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires tiene dos estructuras, ¿sí? Está conformado tanto por la Corte Suprema como el Ministerio Público. En este caso, bueno, lo que les decía, trata sobre la estructura del Ministerio Público. En la Corte Suprema, o mejor dicho, de la Corte Suprema dependen todos los órganos decisores. ¿Qué significa esto? Que todo lo que es juzgados y tribunales dependen de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Buenos Aires. Del Ministerio Público depende todo lo que es fiscalías, asesorías, defensorías y creo que no me olvido, ¿no? Fiscalías, defensorías y asesorías. Son los órganos del Poder Judicial que no deciden, sino que peticionan, que presentan, que funcionan como partes, si se quiere. Las defensorías funcionan como parte tanto para actores y actores en el fuero civil y de familia, en el penal en defensa del imputado, y la fiscalía que se arroga el delito funciona como acusador. Así que son esas funciones las que tienen. Las asesorías de menores e incapaces, que yo trabajo en una de ellas, lo que hacemos es representar a las personas menores de edad y con capacidades restringidas. Dentro de un proceso en donde ya hay un actor y un demandado, nosotros además trabajamos como abogados de esa parte, en interés y tratando de dirimir si lo que están decidiendo entre el actor y el demandado no va en perjuicio de esta persona menor de edad o con capacidad restringida que no puede defenderse por sí sola, porque es menor de edad o porque tiene una restricción de su capacidad y no puede decidir por sí solo, ¿sí? Entonces, yo no sé si se acuerdan que este cuadrito les había mostrado Nicolás Iturralde. Acá van a tener toda la estructura de lo que es la Corte y toda la estructura de lo que es el Ministerio Público, y en paralelo van a ver los mismos cargos que se llaman de diferente manera, pero que cumplen la misma función, de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, el Ministerio Público está en cabeza del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Luego de él está el Subprocurador, también está el Defensor General de la Provincia de Buenos Aires y el Subdefensor General de la Provincia de Buenos Aires. Por debajo de ellos están los fiscales y los defensores de casación. Esto siempre de arriba hacia abajo, jerárquicamente, ¿no? Lo estoy diciendo. Después de eso tenemos los adjuntos del fiscal y del defensor del Tribunal de Casación. Y después de ello van los que ustedes ven cotidianamente en el fuero de primera instancia, que son los defensores, los fiscales, que serían los titulares, los asesores de incapaces, que también son titulares, así como el fiscal y el defensor en el mismo rango, y el cuerpo de magistrados suplentes del Ministerio Público. Acá atrás van a tener un par de temitas más, no los veo, yo no creo tampoco igual que les lleguen a tomar esta parte de lo que es Ministerio Público. Es muy cortito, es leerlo y comprenderlo y nada más, porque no tiene demasiado más desarrollo. Así que bueno, acá terminamos todo lo que es el material de estudio de Derecho. Les vuelvo a recordar que tienen una clase de lógica, tienen una clase de matemática para ver en el canal de la AJB Quilmes. Con esto terminamos todo. Cualquier cosa les vuelvo a reiterar. Recuerden que pueden recurrir al Instagram de AJB Quilmes para hacer las consultas. Las consultas que no podamos resolver entre nosotros se los vamos a dar a cada profesor que dio
determinado tema. Por ejemplo, en este caso Mauro y Germán, que dieron todo lo que es laboral, le vamos a pedir a ellos que nos ayuden para contestarles. Y bueno, solo resta que estudien, que ojalá rindan bien y que pronto tengan la posibilidad de decir que somos todos compañeros de trabajo. Muchas gracias, espero que les sea útil todas estas clases. Que tengan una buena tarde.